Mario, Sonic, Crash, Rayman. En un momento u otro, estos personajes han sido los más grandes representantes de Nintendo, Sega, Sony y Ubisoft en su viaje a través del negocio de los videojuegos. Un mercado que, después de Atari, empezó a destacar por franquicias que solo podían disfrutarse en un sistema específico. Antes, esto no sucedía, ya que los juegos eran tan sencillos y poco diferenciables que podían imitarse y crearse 3 versiones distintas de tenis sin problema alguno. El tiempo pasó y, como todo, esto también cambió. En lugar de un punto o un palo, Pac-Man, Dick Dog y por supuesto que el buen Mario llegaron a refrescar y convertirse en algunas de las primeras mascotas de los videojuegos. A finales de los 80s e inicios de los 90s era necesario tener una mascota para poder hacer a tu consola reconocible y vender más copias. Eventualmente esto explotó por una saturación de mascotas, pero seguía siendo importante, en especial si eras una empresa de otro ámbito a punto de entrar al mercado, alguien como Microsoft. A inicios de este siglo, suena historiador, pero ya son más de 20 años, fue que Microsoft anunció su entrada al mercado de las consolas, con una propuesta que intentaba hacer algo diferente y poderosa. El Direct Xbox, Xbox para los cuates. La respuesta directa de Xbox a Mario, Sonic y Crash fue Blinx, un gato que viajaba en el tiempo. Sin embargo, a todos nos queda claro que Blinx no fue quien sobrevivió, ese fue alguien más. El jefe. Si has estado presente en este planeta en el último año o dos y te gustan los videojuegos, muy seguramente sabes que la campaña de Halo Infinite está a la vuelta. Han pasado 6 años desde el último título y 11 desde que Bungie y sus desarrolladores originales pasaron la batuta a 343 Industries. Y aunque Halo 4 y 5 no fueron los más grandes exponentes de la saga, siguen siendo Halo, y fueron buenos juegos que disfrutaron de bastante éxito. Sin embargo, todo esto te lo cuento desde el punto de vista de un espectador externo, porque sin contar 2 o 3 ocasiones en las que jugué cooperativo o multijugador local, yo nunca he jugado Halo. Desde pequeño tuve la fortuna de tener videojuegos, pero algo que también es verdad es que nunca jugué Halo porque nunca tuve un Xbox. Esto cambió hace unos meses cuando compré un Series S, pero en mi estudio y búsqueda de todas esas cosas que hacen Xbox lo que es, encontré varias respuestas. La más grande y estruendosa, además de Gears of War, es Halo. Y porque recuerdo que muchísimas personas profesaron un amor incontrolable por esta franquicia durante años, me pareció buena idea tomarme la tarea de entender por qué Halo llegó a donde está ahora, con sus altos y bajos. Soy Luis, y soy un neófito de Halo. Respondamos la pregunta, ¿qué hace a Halo tan bueno? Hablemos de juegos. Esta labor de, llamémosle juego investigativo, no fue nada corta, porque sin contar juegos como los 2 títulos de Halo Wars, hay solo 7 en esta serie. De estos 7 juegos, jugué todas las campañas, así como suficiente multijugador para entender el encanto de la serie. Además de esto, jugué el reciente lanzamiento del multijugador de Halo Infinite. Sin spoilear mucho sobre el video, mi experiencia me dejó con la campaña de Infinite precargada en mi Xbox. Con el fin de no tener una biblia de 2 horas y media, porque esas 2 horas y media podrías estarlas pasando jugando Halo, no voy a hacer un análisis exhaustivo de los juegos, pero sí te mostraré las cosas que más me llamaron la atención. Todos esos detalles que me hicieron ver a Halo como el padre de los shooters para consolas, una serie que todavía tiene mucho para dar. Esta pequeña labor de investigación empezó en agosto y, de manera gradual, fui jugando todos los títulos de la serie para evitar quemarme y no disfrutarlos. Terminando hace unos días a inicios de diciembre, puedo decir con mucha emoción que entiendo las razones por las que Halo no es un Call of Duty espacial. Si una frase fuera la verdad, sería todo lo contrario. Ahora sí, entremos de lleno. ¿Has intentado jugar Doom, la versión original, después de haber jugado años de shooters de primera persona? Eso es jugar el primer Halo 20 años después de su lanzamiento. La sensación de estar jugando algo que fue creado antes de muchos estándares que fueron establecidos con el paso del tiempo es palpable. Sin embargo, muchos se volvieron estándares de la serie, y se nota desde este punto. En primer lugar, la atmósfera y el ambiente. Es innegable que Halo tiene una excelente forma de generar la sensación de que estamos en medio de una historia épica de ciencia ficción. Diría espacial, pero en realidad no pasamos mucho tiempo en el espacio en estos juegos. Tan solo en el principio, pasamos de lugares oscuros y claustrofóbicos a espacios abiertos con la capacidad de perdernos sin darnos cuenta. En parte, esto surge porque el primer Halo fue creado en un mundo en el que los marcadores de objetivo todavía no se habían cimentado en la necesidad del manual de diseño de juego. Es posible ver algunos marcadores en Halo, pero el chiste es perderse y ubicarse por los cadáveres de los enemigos con los que peleamos y por las personas que están a nuestro alrededor. ¿Puede llegar a ser frustrante? Sí, la biblioteca es un claro culpable. Sin embargo, este ADN de exploración es algo que permaneció latente en varios puntos de la serie. Es un gen que sigue vivo y que Infinite explorará más que nunca. Por otra parte, hay un punto más importante en este juego, y ese es la variedad de armas. Ahorita no suena como tanto, pero Halo tiene 10 armas distintas que vamos a utilizar. Esto si solo hablamos del equipo tradicional. Sin embargo, esto no es todo. Es posible usar una variedad de armas del Covenant, creando algo que creo que me encanta. Es posible darle al enemigo una cuchara de su propio chocolate. El Needler es posiblemente una de mis armas favoritas en la historia de los videojuegos, y estoy triste de no haberla conocido antes.
Junto con esto, la forma en la que debemos estar en constante movimiento, cambiando armas o obteniendo municiones, lanzando granadas y evadiendo al enemigo me recordó muchísimo y de forma muy grata a una de mis recomendaciones previas, Doom 2016. Esto puede cambiar en multijugador, pero la sensación permanece y se convierte en una experiencia muy entretenida. A pesar de que jugué todas las versiones actualizadas disponibles en la Master Chief Collection, el primer título de la serie sí se siente como un título de hace 20 años. Eso sí, es extremadamente divertido y claramente inspira juegos hoy en día. Pasé mucho tiempo hablando sobre Halo 1, y creo que con buena razón. Al final es el juego que estableció todo y, de haber jugado primero cualquiera de los otros, ese habría sido del que más hablaría. Sin embargo, sí creo que Halo 2 fue un salto bastante fuerte en cuestión de jugabilidad, diversión e incluso el diseño de los niveles de un jugador. A pesar de ser corto, el juego logra ser mucho más entretenido al tener una mejor sensación en sus armas, así como una campaña que busca ser más épica. Lo logra. Como muchos juegos de la época, las secuelas necesitaban tener el doble de diversión o el doble de protagonistas. En este caso, trayendo al Inquisidor, Keith David para los compas, al control del jugador. Y no solo el doble de personajes controlables, Halo 2 también se atrevió a tener dos armas al mismo tiempo. Podría sonar tonto, pero esto genera todavía más opciones para jugar y divertirnos. Me divertí mucho más. En sí, el juego es el mismo, y eso no es malo. Porque no solo es más, es mejor y logra refinar una fórmula prometedora, convirtiendo a Halo, un pilar, en Halo 2, un edificio bien establecido. Como la campaña de Halo 2, voy a ser breve y continuar hablando, ahora sobre uno de los lanzamientos que más recuerdo a pesar de no haber tenido el juego. Halo 3. Había cascos réplica, refrescos, bebidas energéticas, todo en una época en la que eso no era tan común. Creo que Halo 3 fue un título que marcó un cambio impresionante, al menos en mi propia percepción, sobre la cantidad de personas que juegan videojuegos. No es un ejemplo exacto, pero de 8 personas, 7 estaban jugando Halo 3 en su nuevo Xbox. True story. Aunque no lo jugué en su totalidad cuando lanzó, sí jugué algunas misiones de la campaña en modo cooperativo. En ese entonces el juego se veía irreal y sigue viéndose bastante bien a pesar de los casi 15 años de diferencia entre entonces y ahora. Regresando hoy en día a la campaña, creo que Halo 3 logró ser el juego por excelencia capaz de venderte un nuevo Xbox 360. Con escenas emocionantes y espacios abiertos que al mismo tiempo no logran hacer que te pierdas, así como ambientes variados y enfrentamientos que te obligan a pensar sobre el funcionamiento de los vehículos enemigos. De igual forma, estás obligado a usar todas las armas y granadas a tu disposición. Este es el único Halo que jugué al momento de su lanzamiento, y puedo decir que no envejeció tanto como lo hicieron otros títulos lanzados en 2007. Hace 14 años los videojuegos estaban en una etapa en la que las secuelas eran comunes, pero no había tantas franquicias como hoy en día. Aunque parecía que Halo iba a dirigirse a un sueño profundo como Master Chief, esto resultó ser todo lo opuesto, teniendo un nuevo juego tan solo 2 años después. Hay algo importante a resaltar sobre el espacio entre Halo 3 y el siguiente juego de la serie, ODST. Tan solo unos meses después del lanzamiento de Halo 3, llegó un título que aseguradamente marcó un antes y después en los shooters. Estoy hablando de Call of Duty 4, Modern Warfare. Modern Warfare 1, bueno, el primer Modern Warfare. Es confuso, antes era más sencillo nombrar juegos. Esa época marcó el inicio de los lanzamientos anuales de Call of Duty, y aunque ahora puede que haya un poco de fatiga, Modern Warfare lanzó una fiebre por los shooters de primera persona con ambiente moderno. Y ahora, esto no significa que Halo 3 o DST fuera creado como respuesta a Call of Duty, eso es una mera coincidencia. Las circunstancias detrás de este juego son interesantes, pero hablaremos de eso en un ratito. Respecto al juego, creo que este presenta un concepto muy interesante. Los soldados de élite siguen siendo humanos. Aunque nosotros controlamos a un novato, entre los protagonistas de la historia está Buck, Nathan Drake para los cuates. Para no generar fricción con la historia de los juegos principales, la campaña es de, entre comillas, menor impacto y también de menor duración. Siguiendo el concepto de soldados de élite que no cuentan con los prácticamente superpoderes de Master Chief o el Inquisidor, ODST elimina la habilidad de contar con 2 armas al mismo tiempo, algo que en Halo 2 y 3 era extremadamente divertido, así como la necesidad de recuperar nuestra salud con paquetes médicos. Para alimentar todavía más la sensación de ser una persona entre la espada y la pared, el juego también incluyó silenciadores para sus armas y, aunque no fue algo que me fascinó mucho, entiendo su razón de ser. Esta campaña me pareció muy interesante, ya que nos coloca en un entorno reducido y nos hace tomar el papel de detective mientras averiguamos lo que ocurrió con todos los miembros del escuadrón. ODST fue un experimento, y fue un juego hecho en paralelo con otro, el juego que cerraría el círculo de Bungie con la serie. Halo Reach fue el último título en el que participó Bungie, y esto llevó a que muchos lo vieran como la cumbre de la serie. Un estilo más moderno, una campaña con mayor gravedad, así como la implementación de elementos que anteriormente no existían en la serie, pero ya eran algo común en los shooters, como un botón de sprint. Aunque bueno, este sprint era un poder que podía ser modificado, se puede observar la modernización de la serie para adaptarse a un mercado que logró encontrar fórmulas ganadoras en distintas series. Al ser el último título de Bungie, siento en el ADN de Reach un juego que busca ser una recopilación de lecciones de 10 años de desarrollo.
equipo especial que nos permite obtener poderes, una clara señalización de los lugares a los que hay que dirigirse y, aunque al tener 2 armas al estilo Akimbo es algo que fue completamente desechado, la sensación de las mismas, así como la mera existencia del DMR, crea una experiencia variada y agradable. Eso sí, los vehículos todavía se maniobran de una forma extraña, como mantequilla, pero con decenas de horas de Halo jugadas es cuestión de costumbre. Esta campaña en especial es muy agradable en modo cooperativo, ya que incluso la misma historia genera la sensación de estar controlando a los miembros del escuadrón. Aunque la historia de todo lo que sucede es clara gracias al carácter de precuela que tiene Reach, este juego crea una narrativa entrañable que logra que luchemos sin parar con tal de lograr la meta del equipo. Hay un pequeño momento que es ya clásico en internet, el objetivo de sobrevivir que intentamos lograr al final de la campaña. Aunque pensé que no me afectaría, mentiría si dijera que no me sentí triste de no poder cambiar el destino tallado en piedra. Este título crea un círculo completo. Al terminar con el principio de Halo 1, un fan de Hueso Colorado sería capaz de regresar a donde todo inició y seguir jugando. Sin embargo, la serie no se quedó así, y 343 Industries tomó la batuta, creando un título del cual no esperaba mucho, pero resultó ser bastante agradable. Una de las cosas que aparentaba la creación de un título que continuara la historia de Halo es que no habría una forma coherente de seguir con la historia. Quizás en parte es cierto, pero si hay algo que he podido conocer al jugar todos estos títulos es la cantidad de historia adicional, información complementaria y contenido disponible en otros medios para los fans de la serie. Para que te hagas a la idea, actualmente, siendo actualmente noviembre de 2021, hay 36 novelas de Halo publicadas. La primera fue escrita y lanzada antes del lanzamiento del primer juego. Si algo hay, es costales y costales de harina para hacer abundante pastel de historia de Halo. Ya si el pastel es bueno depende del gusto de quien lo pruebe. Creo que los elementos que buscan humanizar a Master Chief y a Cortana son interesantes, y aportan mayor contexto al supersoldado y su razón de existir. Lanzando a una tercera facción a la lucha, Halo 4 también añadió una tercera tanda de armas, y creo que estas tienen una excelente sensación. El Boltshot es algo similar al Needler, y como espero que haya quedado claro, eso es excelente. Previo al lanzamiento de este título, muchos ojos estaban sobre 343, y a pesar de sus aciertos y errores a través de los años, ver el mensaje al final de Halo 4 me hizo entender la labor titánica que emprendieron, así como el esfuerzo realizado con el objetivo de crear un título moderno de Halo. Cada gran viaje inicia con un solo paso. Este es nuestro inicio. Gracias por confiarnos con el universo que aman y por unirse a nosotros en esta aventura. Si de acuerdo a opiniones se hicieron cosas malas con la historia o con los personajes, eso es completamente válido. Viéndolo desde un punto de vista meramente objetivo, Halo 4 también es un juego extremadamente divertido con un estándar de calidad elevado. Esta controversia continuó con el último juego del cual hablaremos hoy, pero creo que la percepción del público podría cambiar en el futuro. Así como el segundo juego de Bungie puso al Inquisidor en nuestros visores, Halo 5, segundo juego de 343, trae a Locke, un Spartan clase 4, al frente de la acción junto con el Master Chief. La distribución de misiones de cada protagonista es vista un tanto desigual por fans de la serie. De 15 misiones en la campaña, 3 son de transición, en las cuales no hay acción. Pero por otro lado, controlamos al equipo azul de Master Chief en solo 3 misiones, al equipo Osiris de Locke en 9. Aunado a este factor, la historia tomó un giro un poquito extraño. Al haberse deshecho del Didacta como antagonista en Halo 4, y después de que Cortana desapareciera después de haber pasado por un proceso de degradación cognitiva, el objetivo de Master Chief se volvió a cumplir misiones mientras se encontraba a Cortana. En un giro mal orquestado, la siempre amigable inteligencia artificial se vuelve el enemigo a vencer en Halo 5. Y así como apareció Cortana, así desapareció. Por otro lado, el mayor y más grande cambio en Halo 5 es... Esto. Suena dramático, pero hay una razón. El apuntar a través de la mirilla es algo común en shooters de primera persona, ya que aporta al supuesto realismo de los juegos. Sin embargo, y debido a que el primer Halo se inspiraba en Quake y Doom, la serie nunca adoptó esta mecánica. Su gameplay veloz y frenético no lo requiere. Incluso la propia historia justificaba esta situación a través de los sistemas inteligentes en los trajes de combate del siglo XXVI. En teoría, los Spartans no requieren mirar a través de la mirilla. Su visor muestra todo. No obstante, y con el afán de convertir el juego en algo accesible para todos, se adaptó el control y forma de apuntar para que se asemejara más a shooters regulares. No creo que esto sea lo mismo que dichos shooters, ya que no es necesario apuntar por la mirilla, y solo existe para aquellas personas que buscan similitudes entre juegos y no tener que estar aprendiendo esquemas de control diferentes. A mi parecer, Guardians es un segundo Halo 2. Controlas a 2 personajes, siendo el segundo aquel que termina la historia a pesar de que el primero es el protagonista, y la historia termina de una forma abrupta sin explicación clara de la dirección a seguir. Halo 5 es un tanto polarizante.
pero creo que el lanzamiento de Infinite podría cambiar la percepción de este título. Siento que el juego es bueno, es sólido y logró modernizar la serie a las sensibilidades de la actualidad. Si Halo 5 tuvo que ser criticado para que Infinite pudiera volar en el cielo, creo que Microsoft está feliz. Spoiler, Microsoft está muy feliz. Jugar tanto Halo me dejó con una impresión bastante grata de la serie. Más que ser Call of Duty en el espacio, es Doom fuera del infierno, un shooter que se asemeja más al estilo de Arena y que busca que estés constantemente en movimiento, buscando que nos adaptemos a la situación con nuestras armas, granadas, habilidades o puños. Usar un ataque melee en un enemigo sin escudos es algo de lo que nadie se puede cansar. Aunque la historia es un tanto endeble si solo nos dedicamos a jugar las campañas, puedo notar que Halo es un mundo, un universo. No sé si el camino se enderece, pero parece ser que el próximo juego está por crear una experiencia perfecta para el fan de Halo, ya sea viejo o nuevo. Inicialmente, Infinite iba a salir en 2020, junto con las nuevas consolas Xbox. Un guapetón llamado Craig no lo permitió, y el lanzamiento de este título está a la vuelta de la esquina, al momento de publicación de este video, a meras horas. Actualmente, solo es posible disfrutar del modo multijugador, pero su versatilidad, movilidad y diversidad de armas es increíblemente divertida. Pensarías que jugar 7 títulos de una serie en 3 meses te quemaría de ella, pero estoy listo para lo que se avecina. Porque sí, las posibilidades son infinitas. Hola, gracias por llegar al final de este video. Creo que nunca había jugado tanto para hacer un solo video. Con buena razón, también es el video más largo que he hecho hasta ahora. Normalmente, recomendaría un juego distinto, pero mi única recomendación es que por favor, si puedes, descargues Halo Infinite y disfrutes del multijugador gratuito o de la campaña disponible en Game Pass. Si algo he podido aprender es que no importa quién desarrolle el juego, Halo es Halo y Halo es muy entretenido. Vas a pasar un muy buen rato. Suscríbete si no lo has hecho todavía y sígueme en Twitter. Nos estamos acercando al final del año, así que solo queda un video más en las próximas semanas. Nos vemos luego. Gracias por estar aquí.